Se puso de pie en el jardín en el que había estado trabajando y miró a lo lejos. Había notado un cambio en el tiempo. Se había vuelto a levantar viento, voluta sonora en el aire, y los altos cipreses oscilaban. Se volvió y subió la cuesta hacia la casa, trepó una pared baja y sintió las primeras gotas de lluvia en sus desnudos brazos. Cruzó el pórtico y entró rápida en la casa. No se detuvo en la cocina, sino que la cruzó y subió la escalera a oscuras. Y después continuó por el largo pasillo, a cuyo final se proyectaba la luz que pasaba por una puerta abierta. Giró y entró en la habitación. Otro jardín de árboles y parras, esta vez pintado en sus paredes y techo. El hombre yacía en la cama con el cuerpo expuesto a la brisa y al oírla entrar volvió ligeramente la cabeza hacia ella. Cada 4 días le lavaba su negro cuerpo, comenzando por los destrozados pies. Mojaba una manopla y, manteniéndola en el aire, la estrujaba para que el agua le cayera en los tobillos. Al oírlo murmurar, alzó la vista y vio su sonrisa. Por encima de las espinillas, las quemaduras eran más graves, más que violáceas, hasta el hueso. Llevaba meses cuidándolo y conocía el cuerpo bien. El pene dormido como un hipocampo, las caderas estrechas y duras, los huesos de Cristo, pensó. Era su santo desesperado. Yacía boca arriba, sin almohadón, mirando el follaje pintado en el techo, su baldaquín de ramas y encima cielo azul. Le puso tiras de calamina en el pecho, en los puntos en que estaba menos quemado, en que podía tocarlo. Le gustaba la cavidad bajo la última vértebra, su farallón de piel. Al llegar a los hombros, le soplaba aire fresco en el cuello y él murmuraba algo. ¿Qué? Preguntó ella tras perder la concentración. Cuando él giró su oscura cara de ojos grises hacia ella, se metió la mano en el bolsillo. Pero la ciruela con los dientes, sacó el hueso y le introdujo la pulpa en la boca. Él volvió a murmurar y atrajo el atento corazón de la joven enfermera hasta sus sentimientos, hasta el pozo de recuerdos en el que no había cesado de sumergirse durante los meses anteriores a su muerte. Sin duda es ya un pequeño o un reciente clásico, pero yo diría que lo es mucho más la novela Pablo Vilaboy gracias a la película homónima. Sin la película tal vez la novela no hubiera llegado del modo en que llegó al gran público. Bueno, de hecho, quienes se enamoraron de la película y fueron al origen literario, muchos se quedaron un poquito bizcos. Además eso. Y bueno, hay que ensalzar el trabajo del guionista de la película El paciente inglés, porque esta novela, que es maravillosa, de este autor canadiense, Michael Ondaatje, tiene una estructura muy fragmentada, tiene en su estilo poético, mezcla también trazos de memoria, flashback. Bueno, digamos que tiene una estructura más compleja que la forma lineal en que se contó la historia en la película, ¿no? Digamos que en la novela se centra más en 4 personajes desarraigados. En la película se centra un poquito más, sobre todo, en la historia de amor del pasado, pero es una lectura muy sugestiva Mucho. y otra forma distinta de ver ese entrecruzado de personajes que ya nos esbozaba la película desde otra perspectiva. La verdad es que es de esos casos en los que película y novela se complementan barra diferencian muy bien, pero ambas son muy gratas para el lector barra espectador. Incluso se puede tomar la novela como un complemento y un añadido para meterse más en el pasado y en la historia de unos personajes que a muchos nos enamoraron vistos en la pantalla grande. Es que menudas interpretaciones. Las 4 o las 5, porque nos olvidamos del actor que es menos conocido, que es tan importante su personaje, por cierto, en la novela, pero que gracias a ese personaje además tenemos aquella secuencia magistral de Juliette Binoche caminando hacia algo que ha explotado sin saber si hay heridos o algo peor, si hay muertos. Sí, aquí es curioso porque del mismo modo que en la película, el corazón de la película es el personaje de la enfermera, el personaje de Juliette
Binoch, Oscar que siempre defenderé, a pesar de Lauren Bacall, lo siento. En la novela, digamos que el corazón real en donde pone foco el autor es en ese personaje que dices tú, el personaje que desactiva las bombas que van dejando los ejércitos. Eso es, pues, es el verdadero corazón de la novela. O sea que es muy interesante como complemento y añadido. Maravillosa experiencia, la una a la otra y la conjunta. Sí. El paciente inglés, como decimos, ya un clásico cinematográfico y un clásico literario. Y hoy vamos a hablar de un clásico y de muchos clásicos, pero vamos a hablar de un clásico sobre todo porque es un placer el reencuentro cara a cara con un compañero, con un colega, con un amigo, que durante muchísimos años coincidíamos en presentaciones de libros, cuando había una actividad cultural maravillosa y cuando el periodismo cultural era periodismo cultural. Pero bueno, algunos elefantes, me encanta siempre decirlo de mí mismo, algunos dinosaurios resistimos. Javier Riollo, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias, yo soy de los mayores dinosaurios que resisten todavía. Algunas veces he hecho inmersiones y he desaparecido como un Guadiana, pero no han podido todavía conmigo. He sumergido y todavía estoy dispuesto a dar alguna guerra mientras el cuerpo aguante. Como decía Joaquín Sabina, tenemos la mala costumbre de resucitar. Exactamente, sí, mi vecino y querido amigo. Fíjese que además me acuerdo hablando con la responsable de prensa de Almuzara, con nuestra querida amiga Gemma Pajares, digo, dile a Javier cómo le ponemos el rótulo, porque claro, lo de Javier es un hombre del Renacimiento. Y él dijo varias cosas que están todas en el rótulo, pero hay una que hemos quitado porque dije, me acaba de regalar la primera pregunta, que a todo lo que ustedes van a ver de él ahí, escritor, periodista, cineasta y curioso. Y es que esa es la clave, ¿verdad, querido amigo? Ser curioso, seguir siendo curioso. Fíjate, es que yo creo que es lo que más me define desde que tengo memoria de mí. O sea, yo era un niño curioso al que a veces querían dar capones para que no tuviera tanta curiosidad. Al que a veces castigaban y decían, oye, niño, no preguntes tanto, no hagas esto. Y era curioso de la vida, de la gente y de los libros y de las películas. O sea, yo fui un niño que iba al cine a ver las sesiones dobles y me enganchaba y me reenganchaba. A veces, como no te obligaban a salir, claro, podías quedarte. Podía ver 2 veces o 3 algunas películas. Entonces, bueno, pues todo eso genera una forma de ser y de estar en el mundo que no he perdido. Y cuando me dicen, ¿qué eres? Digo, yo no sé bien lo que soy, pero soy curioso. Estupendo. Y tan curioso es que escribe libros fantásticos como este que hoy nos ocupa, que también podría tener un título más largo, porque burdeles, picaderos, lupanares, casas de lenocinio, mancebías... Organza, malvivir, mancebías, prostíbulos. Luego ahora se han puesto de moda otras cosas que llegaron después, que le llaman saunas, pero no es lo mismo. Exacto. Bueno, lo mismo, es paralelo. Pero tú aquí hablas del origen, de lo claro, que puede ser llamado así. Claro, o sea, a mí cuando me llamaron para reeditar este libro, que es un libro que tiene un prólogo de Harold Teglen de hace 30 años, maravilloso prólogo. Y estaba ahí, bueno, pues vendido en las librerías de viejo, de ocasión y tal. Y yo creo que quizá a lo mejor pensaban que podía tener un morbo actual. Digo, mira, a mí lo de ahora, yo lo sigo naturalmente, estoy en este mundo y sigo las noticias, las que puedo. ¿Porque eres curioso? Porque soy curioso, porque me interesa nuestro país, porque me interesa lo que se hace desde el lado del poder y del contrapoder, desde la golfemia y desde la moral bien pensante, pero el libro yo lo acabo en los años 60, cuando yo hago la primera comunión, y yo no quiero saber contar después algunas cosas que sé, pero que no me apetece. Es una historia periodística distinta. Este es un libro, estuve mucho tiempo, histórico y de una documentación exhaustiva, donde habla del lugar común que fue en las civilizaciones el lugar donde se vendía el amor no oficializado, el amor o el desamor o lo carnal o como lo quieras llamar, ¿no? Entonces hablo del espacio ese que ya desde los fenicios está aquilatado y está controlado. Por supuesto los romanos lo desarrollan y lo mejoran y llegó hasta los años 60 donde, pues yo qué sé, Camilo José Cela ha escrito grandes páginas o Juan Benet
y Luis Martín Santos Luis Martín Santos, que vivía en San Sebastián, cuando se quedaba en Madrid se quedaba en un burdel. Es decir, que llegó hasta nuestras actualidades cercanas de gente que hemos podido conocer. Digamos que hablas de ese pasado y del presente, ¿no? ¿Ves a posteriori en esa visión que das en el libro una cierta edad de la inocencia de este tipo de establecimientos en comparación con lo que vino después, según dices? Mira, estos establecimientos de inocentes tuvieron poco. Lo que tuvieron es de ocultar y de tapar. Es decir, cuando de eso, de digamos, la necesidad de escaparse de nuestra normalidad, de nuestro control de vida, de nuestras normas, se hace el negocio, ya no es muy inocente. Es decir, puede ser legal, paralegal, perseguido, prohibido muchas veces, inocente no, porque, es decir, hombre, fue un rito de paso. Entonces muchas veces los chicos que querían, los chicos y también mujeres, porque también hay burdeles de otro tipo a lo largo de la historia, que querían iniciarse en el sexo cuando no era tan fácil tener una libertad de relaciones entre los iguales, pues iban al burdel, pero no te sorprendería, pero quizá sorprende la cantidad de gente que consideramos aparentemente muy seria o muy fuera de ese lugar que parece un poco canalla, que ha pasado por ese lugar, por ese espacio social que ha tenido tantas vidas y tan duras a veces, pero inocente no, porque hay un negocio. O sea, los rufianes no son inocentes, son los que explotan a los otros. Como dices, es un trabajo de investigación muy exhaustivo. Aquí está demostrado y luego está todo lo que se cita en la bibliografía. Es un buen trabajo literario, por supuesto que está muy bien escrito, y periodístico, pero es sorprendente, Javier, que algunos capítulos parecen escritos con los periódicos al lado, porque hay temas, asuntos, historias a las que seguimos dando vueltas. La legalización o legalización, las prohibiciones, formar sindicatos o no, o vivir cada una en tu lado concreto. Hay temas que siguen ahí, ¿eh? Mira, siglos y siglos. La historia se repite, como decía Ángel González, de la historia de España, dice: la historia de España se repite como la morcilla de mi tierra. Se hace con sangre y se repite. Esto no se hace con sangre, se hace con otros líquidos, pero se repite históricamente. Y se ha repetido por el lado, digamos, de la necesidad de ofrecer a la pasión, al deseo, al que se escapa de lo controlado, otras posibilidades que pueden ser muy criticables, que de hecho lo son por el lado de la explotación, pero también por lo que tiene de lugar social. Ha sido un lugar social y se repite y se parece mucho. A mí, cuando me preguntan ahora qué tiene que ver con esto que conocemos ahora tan burdelesco de algunos personajes de nuestra cercanía política o social y tal, digo que cualquier parecido no es casualidad. O sea, es que se va repitiendo la historia. Nos vestimos de otra manera, hacemos otros usos, pero lo que entonces se llamaron cortesanas ahora pueden ser las amantes de algunos políticos beneficiadas con trabajos que a lo mejor no realizan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que sí que tenemos novedades en el negocio de lo golfo, de lo fugado, de lo escapista y tal, se ha reciclado. Y pasa que cuando lo prohíben, cuando se persigue desde el lado de la doble moral que muchos han querido ejecutar y que han ejecutado, ¿no? Hacían una cosa y legislaban lo contrario. Cuando se habla desde ese lado, lo que hay que desnudar es la trampa que había. Es decir, la portada no es inocente tampoco. La portada es Isabel II, con Carlos Marfori. Carlos Marfori era gobernador todopoderoso de Madrid. Los Borbones al desnudo. Los Borbones al desnudo, exactamente, que es un libro que estuvo oculto durante mucho tiempo, que se descubrió en la Biblioteca Nacional y era de los hermanos Becker, de Gustavo Adolfo Becker y de Valeriano Becker.
que estaban haciendo el retrato, entonces dibujado, pintado, por Valeriano, que era un gran pintor, de lo que era la corte de los milagros, llena de golfos, de golfemias, de negocios, de intrigas, de sexo, y no había rock and roll, pero de otros bailes. Hablas precisamente de esa doble moral y me hacía gracia ir leyendo las casas secretas, y todo el mundo sabía que esas posadas secretas cuáles eran, ¿no? Y pues si había duda, poníamos un farolillo rojo fuera para distinguirlas y para no equivocarnos. O la calle de la Mancebía, llamada así obviamente por eso. Dices, pues claro, queremos prohibir lo que estamos ofreciendo. No, claro, fíjate, la calle de la Mancebía era conocida así, no estaba rotulada, pero era lo que conocemos hoy como gran parte de la calle de Toledo. La calle de Toledo. O sea, que no era una calle del extrarradio. Ni no era, o sea, y gran parte de la vida que se tapaba estaba tapada a la vuelta de la esquina. Exacto. A la vuelta de las iglesias, a la vuelta de los barrios centrales, a la vuelta en los callejones. Había monasterios y monasterios, con claro. comillas. Y fíjate, por ejemplo, una casa que permanece, la famosa Casa de las Siete Chimeneas. La Casa de las Siete Chimeneas fue uno de los grandes burdeles donde se hacían no solo intercambios eróticos festivos, sino intercambios de poder, porque ahí hubo digamos, una Celestina poderosa que tenía fichados a todos importantes y cuáles eran sus vicios. O sea, por allí pasaron mucha gente, o sea, mucha gente con nombre, apellidos y conocidos en nuestra historia y en nuestra literatura. Dentro de tu labor de investigación, ¿qué hits o qué cosas te sorprendieron más? Bueno, la verdad es que me iba sorprendiendo. Lo que pasa es que después de la primera sorpresa ya casi nada te sorprendía, ¿no? Porque me sorprendían algunas cosas, sí. Me sorprendía la terrible injusticia que se cometía con algunas mujeres. Que hay otras que no, que voluntariamente van ahí, lo que he citado antes las cortesanas, más o menos voluntariamente, que van ahí porque dicen, coño, perdón, esto es un negocio y esto nos permite elegir un poco, si somos poderosas en esta materia, podemos elegir y podemos tener más comodidad que las explotadas mujeres, compañeras, hermanas nuestras o lo que sea. Lo que sí me sorprendía es que algunos de los más prohibicionistas fueron algunos de los grandes usuarios. No sé si la palabra es sorprenderme, sino quizás más me cabreaba que me sorprendía. Y luego, hombre, sorprenden cosas. Sorprende, por ejemplo, los divertidos movimientos, digamos, bisexuales del conde Villamediana o la afición al garito de Góngora o no sé, o el Alfonso XIII encargando por vía del conde Romanones películas pornográficas que hoy, vamos, serían irresistibles casi de ver por lo duras que son, ¿no? Y por lo marginales. Sorprenden cosas, sí, pero o sea, cuando uno va buceando en la intrahistoria te das cuenta que siempre hemos sido bastante falsos en nuestros comportamientos, hablo en plural, majestático, y que hemos querido ocultar aquello que hemos gozado por otro lado o disimulado por algunos. Precisamente, hablando, Javier, de esas permisividades y de esa doble moral, hay un párrafo que he señalado, que me ha hecho mucha gracia y no me he resistido a ponerle una especie de ladillo periodístico, claro, donde he puesto, espérate, ahora que no lo encuentro, aquí está. Bueno, directamente porque me lo sé, he puesto Gregorio VII infalible pero menos. Porque él llegó a decir, el matrimonio ata al clérigo, prefiero los sodomitas, los concubinarios y los incestuosos a los casados. Pero como los felices que estaban entonces con sus barraganas le protestaron o tal, él se corrigió. Aquel de vosotros que no pueda vivir en la abstinencia, que se case. Vale más casarse que quemarse. O sea, el propio Papa decía primero una cosa, luego decía otra. Y encima, ¿ves? Permitía ciertos pecados nefandos, claro. Y luego decía, bueno, igual me pasé. No, fíjate, es que en eso, en la persecución y la permisividad se ha ido cambiando según en qué tiempo viviéramos. Sí, se aquí. Claro, según si hubiera llegado un concilio u otro, o se miraba para un lado o para otro. Ten en cuenta que en nuestra religión, en la religión católica, siempre se perdona todo. Si tú luego te arrepientes, eres perdonado. Sí, claro. Entonces, bueno, pues, en fin,
el pecado, cualquier pecado, hasta nefando, era perdonado si se confesaba y se arrepentía uno. Pero habría otra historia que escribir, aunque se han escrito muchas cosas, sobre el comportamiento de algunos clérigos, que han sido precisamente los de la moral perseguidora, ¿no? Y la Barragana era una institución que podía ser lo que hoy algunos llaman las sobrinas, ¿no? Un eufemismo. Y estaba institucionalizado quizá con cierta inteligencia, por lo que es muy difícil de someter a alguien en sus pasiones y en sus deseos, por más que le vistas con una sotana y que le impongas unas normas y unas prohibiciones, ¿no? O sea, hemos visto muchos casos en la Iglesia de abusos, digamos, o de uso indebido de lo que era el incumplimiento de sus mandamientos, ¿no? Y eso es lógico. Entonces aquí, en el papado ha habido montones de papas y de no papas y de abades o obispos o lo que sea, que han tenido hijos naturales, ¿no? Y a veces no uno ni dos, sino bastantes, y con distintas mujeres. Y eso no es una historia del pasado, no es una historia de los siglos XV o XVI o XIV. No, es una historia que nos llega hace poco. Antonio Soler, el excelente escritor malagueño, hizo una historia sobre lo que pasaba en unas iglesias de Málaga en los años 50. Y tenía que ver con la seducción de alguien que se sube a un púlpito y engaña a sus admiradoras para luego hacer otro uso muy distinto. O sea que ahí hay que mirar con digamos, la libertad que podemos tener al conocer los datos, que hemos tenido comportamientos que nos avergonzamos o se avergüenzan los poderes, que prohíben y que luego, sin embargo, no dejan de acudir a ellos. Casi de cada página podría salir una pregunta. Esta entrevista podría y tal vez debería ser interminable, sobre todo interminable porque ustedes van leyendo, van anotando y van buscando curiosos. Hay que seguir siendo curiosos, por supuesto, y este libro despierta muchas curiosidades. Pero en lo que te preguntaba Pablo Vilaboy de las sorpresas, yo no puedo resistirme a decirte en el final de la entrevista dos para mí grandes sorpresas. Una, saber que el Jardín del Buen Retiro podría llamarse el Jardín del Buen Holgar, por ser suave, ¿verdad? Folgar, y el uso primitivo del Palacio de la Moncloa. En fin, fíjate, nacieron para los que nacieron. Claro, casi todos no, pero muchos de los palacetes que hay en los alrededores de Madrid eran construidos por gente naturalmente rica y poderosa, porque querían apartarse un poco y querían apartarse con sus costumbres, con sus vicios, con sus placeres, con sus queridas, con sus amigos, con sus juegos, con sus tal. Claro, y en el Jardín del Buen Retiro, que es un sitio todavía maravilloso, ahí se produjeron pues muchas historias, no siempre festivas venecianas y de música y de dulzainas, sino de otras fugas y otras escapadas y de otros placeres, ¿no? Sí, estamos rodeados. Es decir, el libro está centrado en Madrid porque es la corte, y alrededor de la corte y del poder, luego fíjate, la prostitución en Barcelona, con el puerto, con el barrio chino, con tal, o en Valencia, el gran burdel de Europa, en fin, hay por otro lado en Cádiz, en fin, podríamos ir a muchos sitios. Javier Riollo, como siempre un placer leerte, como siempre un placer conversar contigo, este reencuentro que no va a ser el último. Feliz, claro. Óscar, encantado. Traeremos cuando tú más quieras, asiduamente. Como si estuviéramos en los tiempos de antaño, cuando los periodistas culturales teníamos sitio hasta mesa y mantel a veces. Muchísimas gracias, Javier. A ti, a vosotros. Gracias. Pablo Vilaboy, el ángulo oscuro del salón, hoy creo que estará más alegre que otras veces. Sí, igual nos encontramos con la señora Ríos, que quien no sepa quién es, que investigue. Ay, que sí, que sí. Y si no, igual la melodía del arpa les inspira un poquito. Vamos a buscar nuevas lecturas en ese ángulo oscuro del salón y dentro de muy poco vamos a compartirlas con todos ustedes. Ya saben que somos recurrentes, redundantes y que no nos cansamos nunca de leer. Gracias por compartirlo con nosotros.